Muchas gracias por ver los videos. Recuerda compartir y dar me gusta. Sin más. Fragmento de archivo estelar 7783. Evaluación de la raza Quantar. Clasificación galáctica. Ascendientes de la muerte. Estado. Dominio reconocido sobre el núcleo medio. Advertencia. No se recomienda la confrontación política ni militar. Cuando los Quantar emergieron en la escena galáctica, las antiguas potencias los recibieron con una mezcla de fascinación y cautela. No era su tecnología lo que los hacía impresionantes. Había civilizaciones mucho más avanzadas. No era su biología, aunque su físico robusto y resistente al daño era notable. No era su cultura, que si bien podía ser una rica tradición marcial y filosófica, no era incomparable con la de las otras especies. Era su origen lo que los hacía únicos. Venían de Caelos, un planeta que no debía haber albergado vida inteligente. Un mundo clasificado en la escala interestelar como mundo mortal. Una categoría reservada para planetas que, por sus condiciones extremas, no permiten el desarrollo de especies conscientes sin una intervención artificial o una adaptación evolutiva extremadamente agresiva. Caelos era un infierno planetario. Su atmósfera estaba plagada de toxinas naturales, sus océanos contenían organismos depredadores con sistemas nerviosos que funcionaban incluso después de ser destruidos, y su geología era inestable, con erupciones volcánicas constantes y terremotos devastadores. Pero lo peor de todo era la biosfera. Cada organismo en Caelos parecía haber evolucionado con un único propósito: matar. Las razas galácticas tenían mitos sobre mundos así, lugares donde la vida no debía persistir, pero Caelos no era un mito, y los Quantar no solo habían sobrevivido allí, habían prosperado. El estatus de los Quantar como una especie de superiores naturales no fue algo que impusieran ellos, fue algo que el resto de la galaxia aceptó casi de inmediato. Para civilizaciones que provenían de mundos serenos, donde la vida inteligente emergió en ecosistemas estables, la existencia de los Quantar era inconcebible. Ellos no solo soportaban el horror de su planeta natal, sino que lo veían como un desafío digno de ser conquistado. Esa mentalidad se filtró en cada aspecto de su sociedad. No buscaban paz porque la paz era una anomalía en su historia. No temían la muerte porque la muerte había sido su compañera constante durante milenios. No veían con respeto a otras especies porque en su mente nunca habían tenido que luchar por su derecho a existir como ellos lo hicieron. En su arrogancia, los Quantar no despreciaban a los demás de manera abierta, pero su actitud era clara. Los otros simplemente no entendían la realidad como ellos. Las interacciones con los Quantar eran un ejercicio de paciencia para las otras razas. Su tono condescendiente y su falta de empatía hacia las dificultades de los demás los hacían difíciles de tratar. Cuando una delegación de los Trizan, una raza que había alcanzado la FTL sin haber conocido una sola guerra en su historia, se presentó ante el Consejo Quantar, llevaron consigo historias de su evolución pacífica, de su capacidad para resolver conflictos sin violencia. Los Quantar rieron. ¿Vida pacífica?, les dijeron. Nunca han tenido que luchar por su supervivencia, entonces nunca han vivido realmente. Para los Quantar, las especies que no veían o venían de mundos mortales eran incompletas. Su existencia era una anomalía cósmica, una aberración en la cruel lógica de la evolución. Algunos incluso proponían que las razas menores solo existían porque nunca habían sido puestas a prueba. El problema era que ellos mismos lo creían. La galaxia pronto se dividió en dos bandos, aquellos que reverenciaban a los Quantar y aquellos que los detestaban. Había razas que los veían como dioses en carne y hueso, seres forjados en el crisol del sufrimiento que se habían elevado por encima de los límites de la biología y la evolución convencional. Estos se sometían voluntariamente a la tutela Quantar, adoptando sus costumbres y su filosofía. Otros, en cambio, los consideraban bárbaros disfrazados de señores, una plaga galáctica cuya arrogancia los cegaba ante los valores de la civilización. Pero enfrentarse a ellos en el campo de batalla no era una opción viable. La historia había demostrado que los Quantar no perdían. Su ejército no era el más numeroso, pero sus soldados eran inquebrantables. Su flota no era la más avanzada, pero cada nave estaba tripulada por individuos que no sabían lo que era la rendición. Cada guerra en la que los Quantar participaban era ganada antes de empezar, porque los demás temían a la muerte, y los Quantar, en cambio, la habían dominado. Si te gustó el video, comenta y comparte con alguien a quien sabes que también podría gustarle. Recuerda que subo video los días lunes, miércoles y viernes. Sin más que decir, adiós.